Vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que todos los que son cristianos han traído su Biblia. Vamos a recibir la palabra. Muy buenos días. Gracias, paz. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Que el Señor siga haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Y antes de abrir nuestras Biblias, hoy día vamos a leer el libro de Hechos otra vez. Al capítulo 1 vamos a ir. Pero antes de poder continuar compartiendo esta palabra, quería, pueden abrir sus vidas en el libro de Hechos, en el capítulo del libro, les voy a decir, si usted está atento. Pero en esta mañana es necesario hablar también de las cosas que suceden a nuestro alrededor, que necesitan una lectura espiritual. Usted sabe que las cosas que pasan o que pasamos día a día, Dios siempre está hablando, Dios siempre está dirigiendo nuestra vida, nos está dando siempre una luz. La palabra del Señor dice: fía de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas y hará tus pasos. Entonces, en el día a día, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que Él nos haga recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado y podamos también poder tener una dirección en nuestra vida, una palabra para nuestra vida. Es muy difícil cuando el pueblo del Señor no tiene una palabra de dirección. Antes de que venga Jesús a esta tierra, dice la palabra que no había palabra del Señor, ¿no? O sea, los profetas, los hombres de Dios, no cumplieron ese ministerio que el Señor les había dado. Y escaseaba desde ese tiempo la palabra del Señor, hasta que vino la palabra. ¿Quién era la palabra? Jesús, el Logos, el verbo que se hizo carne, la palabra de esa carne, dice: y habitó entre nosotros. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy es el Espíritu Santo que dice que nos hace recordar, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nos hace recordar todas las cosas que Jesús enseñó. Todo lo que Él enseñó, todo lo que hemos aprendido, todo lo que leemos la palabra, dice: el Espíritu Santo nos guiará y nos hará recordar todo lo que Jesús enseñó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser guiados y enseñados por el Espíritu Santo de Dios? Nuestra vida nunca más esté en una sequedad. ¿Cuántos queremos que nuestra vida tenga, como dice esa palabra, una dirección de todo lo que hacemos y de todo lo que podemos entender? Por eso digo, por favor, nuestra vida y de la palabra del Señor, de esta mañana, y mi corazón, todo lo que nos vida sea en la tierra alta, en la tierra fértil, en la tierra que sea al 100%. Sí. Entonces, es el Espíritu Santo que nos hace entender. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra también, físicamente, porque ahora está en la persona del Espíritu Santo, dice: yo enviaré otro consolador, el Paracleto, o sea, otro, o sea, cuando Jesús dijo esa palabra, otro consolador, él estaba hablando de la misma esencia de Dios, del Padre. El Padre que nos ama, el Padre que trae esa gracia, el Hijo que consuela, pero el Espíritu Santo también consuela nuestra vida. Entonces Jesús dijo que deberíamos aprender de la higuera.
Y la higuera se refería específicamente a el pueblo de Israel. No estoy diciendo yo mismo Israel. No, o sea, se refiere específicamente al pueblo de Israel y se refiere específicamente a los acontecimientos o a las cosas que suceden en Israel. O sea, se refiere específicamente al pueblo de la promesa. ¿Qué es lo que está pasando? Y todos sabemos por las noticias todo lo que está sucediendo en Israel. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha traído tristeza, nos ha traído dolor en nuestro corazón por todas las cosas, por todos los acontecimientos que están pasando en Israel y en Jerusalén. Pero el Señor, porque ese era el reloj de las cosas que iban a suceder. Jesús dio instrucciones específicas de cómo y cuándo debíamos nosotros estar listos y preparados. Y por eso es que creo que en este tiempo todo hijo de Dios puede entender que verdaderamente si algo va a hacer el Señor, este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo. Dile por favor, si algo el Señor va a hacer, este es el tiempo. Ese es el momento en el cual la iglesia del Señor tenemos que orar más, tenemos que también trabajar para aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida. Porque es importante saber en la palabra que cuando Dios nos dice algo, no olvidarnos de lo que Él ya ha establecido y no desviarnos, como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino continuar en aquello que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que, por favor, tiene que estar cuidado. Adelante. Vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a trabajar en la iglesia de Dios para pues en nosotros. Entonces, vamos ahora sí al libro de Hechos, en el capítulo 1. El día que podamos abrir las familias en este libro de Hechos. Todo el libro. Muy bien. En el capítulo 1 del libro de Hechos, hemos retornado desde el capítulo 11 y 12 que hemos estado. Vamos al capítulo 1. Y dice la palabra del Señor. Capítulo 1, de Hechos, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Dice así: en el primer tratado con Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Repita conmigo: hacer y enseñar. Y dice el versículo 2: hasta el día en que se fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Otra versión dice convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ya pronto. Dicen algunos, ya viene ya. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo quiero hablar de dos cosas antes de una tercera, en este capítulo 1, de lo que Jesús dice que comenzó, dice, a hacer y a enseñar. Y hacer y enseñar nos habla de un principio
que Jesús manejó y hasta el día de hoy es un principio dentro de aquellos que son los rabinos, los sacerdotes del pueblo de Israel. Que ellos primeramente tienen que tener un principio de vida, un testimonio para poder, primero, o sea, establecer en sus vidas un testimonio vivo. Mira que está a tu lado, tú eres testigo de Jesucristo. Tu vida es un testimonio. Y eso habla de aprender. Por eso cuando dice la palabra que Jesús aprendió la obediencia. Te pregunto, ¿cuántos queremos aprender a ser obedientes? Porque la obediencia, dile que está a tu lado, se aprende. La obediencia se aprende. Jesús mismo dice la palabra. Filipenses, del libro de Filipenses, capítulo 2, aprendió. Él aprendió a ser siervo. Y aprendió la obediencia. Entonces, por eso que Jesús comenzó su ministerio después de los 30 años, porque todo un rabino tenía que empezar su vida ministerial a partir de los 30 años. No fue una casualidad. Tenía que tener una base, una firmeza en sus palabras, en sus actitudes. Tenía que ser alguien firme y fuerte y tenía que demostrar con su vida que aquello que estaba aprendiendo lo había aprendido bien para después enseñar. Digo que está cuidado. Primero se aprende. Sí. Y eso es el estilo, por eso Jesús trabajó en los discípulos estos 3 años, un poquito más, para moldear el estilo de vida del cielo. No solamente su carácter, tener un carácter bonito, no. Moldear una esencia de vida, o sea, un estilo de vida, una formación fuerte y firme en los principios, en las convicciones. Si algo nos tiene que a nosotros quedar fuerte, es tener convicciones firmes de quiénes somos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Si tú sabes estas 3 cosas, te aseguro que tu vida nunca será la misma. Porque cuando uno sabe de dónde viene, cuál es su misión y qué es lo que tiene que hacer y a dónde va, entonces estamos aquí. No sabemos la esencia. Si por favor, no digo algo que está a tu lado, no te olvides. ¿Dónde vienes? La mano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Entonces, eso sí que comenzó a hacer y enseñar porque recuerda este Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Teófilo significa no alguien que es amado por Dios. Y Teófilo aparece en el libro de Lucas, o sea, el primer tratado es el libro de Lucas, el segundo tratado es este libro de Hechos. Entonces, te comienza a recordar a Teófilo cuál es el propósito para qué Jesús vino a esta tierra. Dice, después de hacer y enseñar, hasta el día, dice el versículo que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos o instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, miren, Jesús sabía que él tenía un tiempo en la tierra y tenía que dar mandamientos, o sea, instrucciones por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no dice la Biblia aquí que Jesús, el mismo dio instrucciones en su nombre? ¿Se ha puesto a pensar en ello? ¿Por qué dio instrucciones y por qué dio mandamientos por el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús viene a esta tierra, dice que él fue lleno, o sea, cuando fue bautizado y los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió y ahí comenzó su ministerio. Y cada cosa que Jesús hacía la respaldaba la obra del Espíritu Santo. Y porque también Jesús sabía que esa era la manera como los discípulos tenían que aprender a vivir cuando él se hubiera ido. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos y nos sentimos solos y nos sentimos que nadie nos comprende o no tenemos la convicción
de que Dios está con nosotros cuando ignoramos la instrucción, la enseñanza, la dirección que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Y por eso dice ahí que Él dio mandamientos por el Espíritu, dio instrucciones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando Él se fuera, los discípulos recordasen que era el Espíritu Santo que también les hablaba y les dirigiera y glorificase a Jesucristo todo lo que Él hacía, la obra de ese Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y así fue como la iglesia comenzó a entender ese propósito poderoso. Dime que está a tu lado, no estás solo. Estamos con la instrucción del Espíritu. Espíritu, amén. Aquí estamos con la instrucción. Y por eso aquí cuando usted llega a casa, lea el Salmo 34, 35, usted va a encontrar que es el Señor que dice, nos instruirá y Él hará que nosotros podamos comprender su palabra. Y cuando hayamos sido entrenados, dice que Él simplemente nos guiará con sus ojos. Él nos guiará. Dice, Él nos enseñará todas las cosas, nos hará recordar todo lo que el Padre, o sea, a través del Hijo habló, porque dice que el Hijo no hablaba nada, sino era aquello que el Padre le hablaba, y el Espíritu Santo habla y da testimonio de lo que Jesucristo está haciendo. Amén. Para Jesús. ¿Cuántos decimos amén? No estamos solos. Tenemos esa instrucción hasta el día de hoy. Cuando vamos a la palabra, cuando estudiamos, cuando vamos a nuestra serie, cuando pedimos una palabra de dirección, algunos ya no pedimos dirección, queremos hacerlo todo ya, automáticamente, cuando verdaderamente necesitamos todavía esa instrucción que el Señor quiere obrar. Entonces, sigamos. Esto era lo primero que quería compartirles. Dice, versículo 3, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Ese fue el tiempo que Jesús estuvo después de la resurrección y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Quiero que en la orilla, todos estamos en el reino. Estamos en el reino. En el reino. Cuando esa palabra fluye, es el reino. Es el reino de Dios, hablándonos a través de esa obra poderosa del Espíritu. Dice que estando juntos, se le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Recuerden que la semana pasada que leímos en el libro de Juan, en el capítulo 7, en el gran último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, el que tengas que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, es tu interior misericordia, cuando Dios te vendrá, ríos de agua viva. Esos ríos para esos ríos que están dentro de mí van a inundar. Porque cuando un río corre y se trae vida, y cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo, exactamente en el capítulo 22, dice ahí la palabra, que hay un río de vida. Y te dice, el río salía del trono de Dios. Y ese río comenzaba a traer, porque cuando dice un río de vida, ¿qué cosa lleva? Vida. Claro. Entonces, yo soy un río de vida. Y desde el río de vida en Apocalipsis 22 se llevará, correrá, dice, del trono de Dios saldrá, y saldrá, dice, por la ciudad y por el a recorrer. Y ese río traerá tanta vida que las hojas, que esos árboles, que ese río produzca de árboles que produzca, ese río traerá, dice, sus hojas traerán, esos árboles que se han regado para mí, traerán sanidad sobre la nación. ¿Sabe aquí? Cuando dice esta palabra, lo que está hablando es el propósito que tenemos nosotros.
nosotros, si somos un río, tenemos que traer vida y sanidad. Porque esa es la palabra del Señor. Ese es el propósito por el cual nos ha traído el Señor a esta tierra. Para ser un río de vida y también para traer sanidad. Para que nuestra vida se traiga esa esencia. Y acá hay algo muy profundo, no lo voy a esbozar porque si no nos tomaríamos todo el día. Pero lo que sí quiero decirles es que verdaderamente el Señor completa toda su obra en nuestra vida y todo lo que está escrito se ha de cumplir. Entonces, dice la palabra del Señor. Entonces, sino que esperase en la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan dice ciertamente que cosa nos bautizó con agua, mas nosotros dice, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, en el siguiente capítulo, vemos cómo se cumplió la palabra. Lo que decía Joel, en los postreros días, dice, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre todos aquellos que esperan la promesa. Yo pregunto, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿tú esperas la promesa? Porque la promesa del Padre se cumple. Dios no dice una palabra y no la cumple. Lo que es promesa es la cumplir. Su palabra dice como un mandato y como una obediencia, dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos creen que esa palabra es esa bendición para mi casa, para mi familia? Entonces no es solamente algo material, sino en la esencia de lo que el Padre pide. Su promesa es que nosotros estemos fuertes y firmes con el poder del Señor en nuestra vida. Y él dice aquí, dice que esa promesa iba a ser enviada. Y dentro, como dice esa parte final, ¿dentro de qué? Dentro de no muchos días. Usted sabe que ahí el texto está diciendo una palabra así, dentro de poco. Ya falta poco. Ya ahora. Mira que es a su lado, ya estamos. Ya estamos en el tiempo. Es este tiempo donde esa promesa ha de cumplirse más y más en nuestra vida, porque sabe el Señor que necesitamos de Él. Entonces, necesitamos su promesa, necesitamos ese bautismo, porque la palabra del Señor dice que debemos ser llenos de Él. El libro de Efesios dice, ser llenos de Él. Debemos ser llenos, debemos ser bautizados. Y cuando hablan de bautismo, otra vez, habla de ese principio en el cual ya nosotros somos enterrados, sepultados, donde ya no tenemos dominio de nosotros, porque cuando alguien se bautiza, ¿no? Sobre todo cuando el pastor bautiza, hay algunos que se resisten, no dicen, no, solamente, no quieren sumergir toda la cabeza, ¿no? De eso ya tenemos una técnica que se para bautizar a los que se bautizan. Dice, no, pero tiene que estar todo, porque si no me bautizo. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí, agua. No tiene, si no me bautizo, tiene que estar todo. Entonces, el bautismo significa eso. Como el profeta, como el Señor dijo al profeta, o sea, no solo tus pies, no solo tus rodillas, no hasta tus lomos, no hasta tus espaldas, todo, porque Él quiere guiar toda nuestra vida. Entonces, sigamos leyendo, dice versículo 6, entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis el poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dile que está a tu lado, el Señor viene. El Señor está cerca. Y esta es la pregunta que a veces nos hacemos, porque acá hay dos preguntas. La primera pregunta es cuando Jesús está ahí con sus discípulos en esos 40 días de consolidación. Porque en esos 40 días, ¿de qué cosa les habló? Del reino. Ahí está la palabra. ¿De qué cosa? Del reino. ¿Qué es el reino? El reino es un padre con sus hijos, un señor con sus siervos, un pastor con sus ovejas. Ese es el reino, no hay otro mensaje. Y Jesús desarrolló, consolidó la vida de sus discípulos, diciéndoles todas aquellas cosas que ellos tenían que hacer. También las cosas que podían pasar o que iban a pasar. Y aquí tiene la pregunta. Le dice los discípulos de Jesús, Señor, ¿tú no crees? ¿No te parece, Jesús, que ya es un tiempo bueno como para que otra vez haya un reinado en Israel? ¿No te parece que es el momento que ya tengamos otra vez un rey, que nos liberemos de esta esclavitud de los romanos? Ahora podamos tener un rey. Y Jesús le responde, claro, con mucho amor. Dice, muchachos, queridos discípulos, a ustedes no les debe preocupar esto. A ustedes no les debe, no se deben afanar en eso, porque solamente al Padre, y el Padre sabe el día y la hora, el tiempo correcto, cuando todas estas cosas van a suceder. ¿Tiene que estar demostrado? El Padre sabe. Si Él sabe, no hay problema. No me tengo que preocupar. ¿Cierto? ¿Cuánto decimos amén? Y lo que dice aquí en este texto es algo muy, pero muy peculiar, porque Jesús en otras palabras nos está diciendo, no pierdan su propósito. No se desenfoquen de aquello que yo les he dicho que tienen que hacer. Y es esta pregunta, porque también en este tiempo hay muchas preguntas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y está bien. Pero Jesús nos quiere decir que el Padre tiene todo bajo control. ¿Quieren saber por qué? Porque, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Se va a cumplir su palabra, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? O sea, después que el Señor venga y comience este reinado, ¿qué va a suceder? Hay dos cosas que van a suceder, y más. La primera dice que nosotros, los que hayamos creído en Él y no hayamos pasado a la vida eterna, se lo muerto, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán. Y iremos, ¿qué cosa? A una gran, boda. Nos vamos a casar.
con el novio. ¿Cierto? Somos la novia, estamos esperando al novio. ¿Cierto? El novio ya viene, ya está pronto. Y cuando Jesús les explica aquí a los discípulos, les está diciendo la misma esencia. Usted sabe que en el pueblo de Israel solamente el padre sabía cuándo iba a ser la boda. El hijo no sabía. Entonces simplemente, o sea, el padre decía, ahora te vas a casar y listo. Ya. Y Jesús toma la misma situación, la misma esencia del principio para decirle a sus discípulos. Así como solamente el padre sabe el día de la boda, a ustedes no les toca saber día, tiempo. Solamente no dejen de hacer lo que yo les he dicho que tienen que hacer. ¿Qué tenemos que saber? Pregunta del pastor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la palabra. Gracias por la pregunta. Dice, le dijo, ¿no? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que está a tu lado. Recibir para hacer. Yo tengo que recibir para hacer. Yo tengo que recibir poder. O sea, Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, a los discípulos, o sea, no les toca saber esta cosa, pero sí recibirán poder para ser testigos. Estaba hablando del momento en el cual el Espíritu Santo iba a venir, pero ¿cuál era esa esencia? O sea, que ellos tenían que recibir la esencia del Padre, el Espíritu Santo, nuestro amigo, aquel que fue enviado al lado nuestro, aquel que es la esencia de la palabra viva, que nos iba a recordar todas las cosas que Jesús enseñó e hizo. Y dice aquí, recibiréis poder y me seréis testigos. A veces algunos quieren ser testigos, pero no quieren recibir. Tienen que estar dispuestos para ser testigo. Porque, ¿quién es un testigo? Un testigo es aquel que atestigua a favor de. O sea, un testigo es aquel que dice, sí, así como él está diciendo, así es, tal y cual. Por eso dice la palabra que debemos ser testigos de él, de lo que él enseñó, de lo que él hizo, de lo que, o sea, ser alguien, con otras palabras, que desarrolle todo aquello que la persona principal hizo para que todo lo que haga se haga igual y tal como la fuente da. Entonces, por favor, dile otra vez que está a tu lado. Tengo que recibir para hacer. Entonces, dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Miren, lo que el Señor le dice, no hagan otra cosa más. O sea, no piensen nada más. O sea, lo único que tienen que ustedes es esperar. Esperen y va a venir. Y cuando venga sobre ustedes, serán testigos en Jerusalén, que era el lugar específico donde Jesús estaba. Jerusalén era el lugar, la ciudad, toda la jurisdicción era Judea, y ahí viene Samaria, que era la jurisdicción al norte, y de ahí
hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro llamado. Eso es lo que Jesús dijo, que no deberíamos dejar de ser para ser. Dejar de recibir para ser testigos. Entonces, es un tiempo donde yo creo que el Señor nos va a seguir ministrando. ¿Cuántos están orando por el retiro que vamos a tener? El retiro, más de 5 de noviembre, ya Señor, ya está ya separado. Ya, si se presenta una situación, ya Señor, esa tu voluntad es lo que yo tengo que recibir en ese tiempo. Yo tengo que recibir para ser. Y esa palabra que está aquí es una palabra, por eso que los discípulos, cuando ven a Jesús, se les puede ver las instrucciones, ven a Jesús que se va, y ellos comienzan a mirar al Maestro. Fíjame, y se aparecen, ¿quiénes? Dos personajes, dos hombres, dice, dos varones con vestiduras blancas. Esa es la distinción que se le da cuando los ángeles se presentan para dar una palabra también. Dice, varones galileos, ¿qué están mirando ustedes? O sea, les está diciendo que sus ojos se están fijando simplemente en aquel que está queriendo cumplir su propósito de volver al Padre, pero el Espíritu Santo va a venir para que ustedes sean testigos. Así como Él se fue, Él va a venir. Y Él dice que Él quiere que nosotros estemos esperándole, haciendo el trabajo del Señor. ¿Cuántos queremos recibir más? ¿Cuántos queremos recibir más para ser esos testigos poderosos que el Señor ha establecido para nuestro llamado aquí en esta tierra? Entonces, Dios, si tú quieres que yo ponte de pie y diga, Señor, si tú entiendes esa palabra, si tú comprendes esa